¿Alguna vez has escuchado que dicen que cuando tienes un nuevo proyecto no lo compartas con los demás porque si no se te puede cebar? O que cuando hagas algo bueno ni siquiera lo cuentes porque luego la gente es tan egoísta y que vivimos como en esta cubeta de cangrejos donde a alguien que avanza le jalamos la pata. Pues te quiero platicar una experiencia que tuve hace unos cuantos días con una paciente con la cual tengo 2 sesiones y hemos hecho mucho clic por la forma como ella se hace preguntas y la forma como ve la vida. Y ella, platicando con una amiga que está en Australia, le comentaba que había cambiado de terapeuta y que se sentía muy cómoda, a la cual ella le preguntó su nombre y le dijo que se llamaba Wendy. Y entonces ella recuerda que está escuchando unos podcasts de una terapeuta que está en México que se llama Wendy Barajas. Y pues para no hacerles el cuento largo, resultó que la misma persona era de la que ellos estaban hablando. Y entonces ella llega a la sesión sumamente emocionada contándome que yo soy famosa en Australia. Claro que era algo que yo no esperaba, porque cuando inicié estos podcasts fue con la idea pues que nos escuchara más gente de aquí de México, obvio de aquí de Guadalajara, y algunos de Estados Unidos, donde he llegado a dar conferencias y donde actualmente doy terapia en línea. Y bueno, me di a la tarea de pedirle a mi equipo que me ayudaran a identificar de qué países nos estaban escuchando y pues cuál fue mi sorpresa, que no solo estábamos siendo escuchados en México, en Estados Unidos y en Australia, sino que había una larga lista entre gente que estaba en Irlanda, que estaban en El Salvador, en Guatemala, en Perú, en Chile, en Panamá, en Canadá, en Colombia, en República Dominicana, en Uruguay, en Bolivia, en Singapur, en Honduras y en Alemania. Ya se imaginarán la emoción que yo sentí al ver el efecto que podemos causar a la hora que nosotros podemos hacer algo. Entonces te invito a que escuches el siguiente podcast porque tal cual de lo que vamos a hablar es qué pasa cuando tú inspiras, cuando tú te inspiras y al final qué sucede con los demás en esta inspiración. Quédate. La vida en algún momento se encarga de regresarnos lo que nosotros hemos construido o lo que hemos hecho por los demás. A veces el problema que tenemos es que esperamos que eso que hacemos por alguien se regrese de esa misma persona y no siempre sucede así. Al hablar de inspiración es esta forma de poder estar contigo, que quiero decirte que es justamente algo que cuesta mucho trabajo. Hemos aprendido a estar con los demás, pero nos cuesta mucho trabajo poder estar solos con nosotros, escuchar nuestras propias palabras. Pero cuando tú inspiras, estás en esa etapa de la creación, cuando estás creativo, cuando estás creando algo, ese momento es cuando estás contigo. Bien puede ser tocar algún instrumento musical, sembrar algo, dibujar, pintar, bailar, grabar un podcast, escribir un libro, ponerte a leer. Esos son momentos donde tú estás contigo, hacer algún deporte, o sea, hay un sinfín de cosas que podríamos nosotros hacer que al final nos lleven a estar con nosotros, a crear, a ser creativos y al final, sin querer, inspirar a alguien más para que se mueva. Cuando tú ves que tu inspiración mueve a los demás, eso nuevamente es esa energía que te digo que te regresa para que tengas nuevamente energía y sigas creando. Al final podemos tomar como pasos que nos pueden servir para inspirar porque podemos perdernos en el camino o simplemente pensar, Wendy, pero pues ¿cómo le hago, no? ¿Cómo empiezo a inspirarme y cómo empiezo a crear cosas diferentes? ¿Cómo empiezo a cambiar mi propia vida? Lo primero que tenemos que hacer es no dejes de soñar. Sueña, 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 porque desde el momento que tú puedes soñar algo, quiere decir que eso lo puedes llevar a la vida real. Nada que no se haya pensado primero ha sido creada. Primero se sueña y después se puede crear. También es importante que tú te preguntes qué necesitas en tu vida, porque también estamos acostumbrados a vivir en estos estándares sociales donde nos dicen que tenemos que tener esto o aquello y te pierdes en la parte material, te pierdes en el tener que tener cosas que a veces o la mayoría de las veces ni siquiera necesitas por querer encajar. Entonces pregúntate realmente qué necesitas. Es más, ahorita estamos a nada de llegar a una época navideña donde son compras y compras y compras y es regalar por regalar simplemente por el hecho que el otro vea que pensaste en él. ¿Qué pasaría si nos detuviéramos y pensáramos qué es lo que necesita realmente el otro? A lo mejor ni siquiera necesita un objeto material.
A lo mejor simplemente necesita que te sientes a convivir, a estar presente con él y tomarte una taza de café. Y podría salirte mucho más barato que estar comprando cosas que al final se van a guardar en una bodega y nadie, absolutamente nadie, las va a utilizar. Tenemos que identificar eso que estás soñando y que tú identifiques también a dónde vas, ¿sí? ¿Qué necesitas de la vida y dónde te quieres ser visto? Para que de ahí podamos plantear pequeños pasos. Acuérdate que hasta el viaje más largo comienza en un primer paso. Entonces es muy largo pensar llegar de aquí a Europa de un jalón, pero si planteamos pequeños pasos, lo más seguro es que sí logres hacerlo. Entonces, planea eso, planea el fin y planteemos los pequeños pasos para que puedas hacerlo. Además, recuerda que en cada paso que tú des, te vas a sentir inspirado porque son como pequeñas metas que estás logrando. Cada vez que nosotros le ponemos palomita a un logro, eso nos inspira a llegar al siguiente, ¿sí? También es sumamente importante que revises tus pensamientos, porque nuestro peor enemigo puede estar dentro de nuestro interior. ¿Qué es lo que te dices cuando te planteas hacer algo diferente? ¿Desde el principio tú ya estás planteando el fracaso o estás planteando que va a ser algo bueno? Recuerda que abundancia es igual a abundancia y escasez es igual a escasez. Lo que quiero decirte es que lo que tú pienses es lo que tú vas a tener. Tú creas tu propia realidad. Entonces, si dentro de ti hay ese enemigo, pues es momento que empieces a hacer las paces para que realmente puedas lograr esa inspiración, porque si no, va a ser todo lo contrario. En vez de inspirar, va a ser como, ay no, aléjate de esta persona porque siempre tiene comentarios negativos. Y nadie, absolutamente nadie, quiere estar con alguien negativo. También es importante que en este conocerte y el tener una relación contigo, dejes de preguntarle a los demás. Es muy diferente que compartas tus logros, que compartas tus avances, que festejes con los demás, a que les estés pidiendo opinión. El que tú estés pidiendo tantas opiniones te va a llevar a perderte en el camino porque nadie sabe lo que tú necesitas más que tú. El experto en tu vida eres tú mismo, entonces deja de preguntar. Sí comparte, pero no pidas opiniones de si está bien que haga esto. Tú vas a trazar tu propia ruta, es tu propio camino y recuerda, yo te lo he dicho siempre, nadie puede correr tus propias carreras. Necesitamos buscar un equilibrio. Debe de haber tiempo para todo. Recuerda que cuando decimos que es que no me ajusta el tiempo, no es que no te ajuste, no le estás dando prioridad a esas cosas. Entonces de nada sirve que tú digas quiero ir hacia el norte si en todo tu actuar tú estás haciendo cosas para llegar al sur. Tenemos que lograr ese equilibrio y ser sanos en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. ¿Cuánto tiempo de tu vida estás dedicando a cada una de estas áreas? ¿Qué estás haciendo para cuidar tu mente? ¿Qué estás haciendo para hacerte preguntas? ¿Qué estás haciendo para cuidar a tu cuerpo? ¿Y qué estás haciendo para cuidar tu espíritu? Hay momentos donde tú te detienes a meditar, a hacerte preguntas, a ver hacia dónde vas. ¿Tienes algún deporte que practicas? También eso es importante. ¿Cómo te alimentas? Lo que tú llevas a tu boca es lo que tú eres. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu propia vida? Elige también un espacio donde puedas meditar y realmente meditar no es tan complicado. Tú podrías meditar desde lavando trastes, corriendo, escribiendo, caminando. O sea, realmente en el momento que estás manejando, que estás en el tráfico rumbo al trabajo, son momentos donde tú te puedes detener, escucharte, quedarte en silencio y lograr esa conexión contigo misma. También algo que nos puede aportar muchísimo en este proceso de inspirar es reunirnos con personas que a nosotros nos inspiren. Es como estar en esa magia de poder avanzar y levantarte todas las mañanas con esa energía de querer cambiar el mundo. Entonces, busca que tu círculo social te aporte y si tu círculo social no te aporta, pues entonces empieza a cambiar de círculos sociales, busca gente que tenga más o menos los mismos hobbies que tú o que tenga hobbies que tú quisieras lograr y cuando menos lo pienses, tú también vas a estar haciendo esas cosas. Somos el resultado de la gente con la que nos reunimos. Entonces, si tu objetivo es inspirar y compartir, cambia de escenario si esa gente no te está inspirando. Debemos de limitar a la gente negativa de nuestra vida, ¿sí? Es importante también que compartamos lo que sabemos hacer. O sea, comparte todo lo que puedas. ¿Por qué?
porque aunque haya esta parte negativa de pues el día de mañana me va a copiar o va a acabar haciendo mi receta o va a copiar mi negocio, la realidad es que el sol se pone para todos y nadie se ha quedado en esta vida, ¿sí? Y al final de cuentas yo te diría, el universo te lo va a recompensar. Estar en esa energía, estar en esa creación, estar vibrando, estar positivo, te va a llevar a que todo o la gran mayoría de cosas que te pasen en el día sean cosas que valgan la pena. Pero en cambio, si tus pensamientos son negativos, si siempre crees que las cosas te van a salir mal o que a ti nunca te va bien o que solamente a los ricos les funciona, desde ahí no vas a funcionar, no vas a vibrar y mucho menos vas a poder inspirarte para inspirar a los demás. Entonces, comparte, fluye, crea, sueña, vive, respira, detente, observa los más pequeños detalles que hay en el mundo y deja huella. Te invito a seguir escuchando los siguientes podcasts y por favor ayúdame a compartirlo con todas las personas que conoces. Sabes que puedes encontrarme en todas mis redes sociales como terapeuta Wendy Barajas. Gracias por estar hoy, un abrazo fuerte y hasta luego.